Bueno, saludos. Ya en esta oportunidad, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de la política de intervención social, que bien funciona y sirve para poder no solamente desarrollar políticas públicas, políticas sociales, sino que también sirve mucho para poder analizar políticas sociales, políticas públicas aplicadas pues a las distintas dinámicas que desde lo público se tiene injerencia. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que cuando hablamos de política de intervención social en la sociedad contemporánea, vamos a guiarnos por la presentación que les envié al, 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 al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp grupal, en donde, pues, en primer lugar, tenemos que hablar de que hay al menos dos grandes dimensiones, desde donde pudiésemos nosotros ubicar el desarrollo de la política social, desde el, digamos que del sector privado o desde lo público. Eh, Nosotros hemos utilizado dos términos que es desde el mercado o desde la democracia, ¿no? O sea, desde lo que sería, digamos que el ámbito privado o desde lo que es el diseño de la política social desde el ámbito de lo público. Hoy nosotros pudiésemos hablar de que hay un sector público no estatal, por ejemplo, ¿no? Que ese es un término de Bresser Pereira, en donde utiliza este término para hablar de todas aquellas instituciones que están ocupados de asuntos públicos, pero que no pertenecen al ámbito estatal, que no pertenecen al sector como tal de las instituciones públicas, por ejemplo, fundaciones, asociaciones civiles, las famosas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Bueno, en estos espacios, pues crece un sector importante que pudiésemos decir porque está en un sector público no estatal o sencillamente organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que es uno del tipo de organizaciones que pudiésemos nosotros encontrar en el ámbito público no estatal. Entonces, bueno, y por supuesto tenemos el ámbito público desde donde se diseñan, digamos que las políticas, la política social, eh, desde el punto de vista público, pues el sector más clásico, ¿no? Que es el ámbito público estatal o desde el ámbito público institucional. ¿Qué preguntas nosotros pudiésemos precisar para saber un poco dónde estamos situados? Bueno, en una que tiene dos característicos aspectos que orientan y le dan sentido, que justamente si estamos en el sector de lo público o si estamos en el sector de lo privado. Obviamente la orientación de ambos es absolutamente distinto. Ambas son instituciones destinadas a regular intereses y a satisfacer necesidades del individuo en el ámbito de lo público, ya sea, insisto, en el sector público no estatal o en el sector público estatal, es decir, con otro público. Ambas legitiman maneras de relacionarse entre los individuos y cada una de ellas instala socialmente ideas y valores de la sociedad. Esto es bien importante, porque aun cuando no pertenezcas al sector estatal formalmente, sí estás impulsando valores, principios que están orientados justamente al interés colectivo, al interés general, ¿no? Igualmente, pues el mercado instala las ideas centrales de la distinción, diferenciación y segmentación. Su consecuencia global, obviamente, es la desigualdad o también se le llama lo que es la exclusión positiva, ¿no? Que es que cuando tú diseñas una política, deja por fuera un conjunto de sectores para beneficiar a otros. Por ejemplo, cuando diseñas una política para beneficiar, por ejemplo, un grupo etario, ¿no? A los adultos mayores, o para beneficiar una política de género, ¿no? Como actualmente se viene aplicando, por ejemplo, en el ámbito electoral, donde pues establece que debe haber una paridad 50 y 50. Bueno, tú estás excluyendo la posibilidad de que haya una mayor, por ejemplo, participación de hombres o incluso que haya una mayor participación de mujeres, pero esta exclusión positiva permite entonces que al menos haya una participación paritaria, igualitaria de mujeres y hombres, ¿no? Una igualdad de género. Igualmente la democracia, al contrario del mercado, instala las ideas como central a la igualdad, cuya expresión simbólico-práctica más evidente es el voto igualitario y la posibilidad de ser elegido. Por ejemplo, las exclusiones de ambos aspectos son temporales
y acotada. Esto último, insisto, habría que revisarlo con mayor detalle, con mayor profundidad, porque no siempre son exclusiones temporales, a veces son exclusiones permanentes. Insisto, por ejemplo, como el ámbito electoral. Algunas precisiones: distinción entre lo público y lo privado, entre el otro público y el otro privado cercano. En el ámbito privado se produce una intersubjetividad que tiende a definirse por una no mercantilización de las relaciones. Esto también es bien importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las fundaciones sin fines de lucro, ¿no? Tienes un emprendimiento desde el ámbito de lo social que no tiene como fin generar riquezas ni generar plusvalía, ni mucho menos digamos que generar de ahí una renta. Esto, por supuesto, es muy relativo, porque una de las grandes críticas que hubo durante los años 90, en donde hubo el boom de las ONG, era justamente que de cada dólar que se invertía, de 0,70 a 0,80 se iba en gastos operativos, en gastos de funcionamiento. Y solamente se destinaba a la política como tal un 0,30, 0,20 centavos de dólar por dólar, ¿no? Y esta disparidad, por supuesto, obviamente, hacía menos eficiente el uso de recursos en el ámbito de lo privado. Todo mercado tiende a crear segmentaciones de oferentes y demandantes y a segmentar el bien o servicio transado de acuerdo al valor y a la cantidad de bienes. Esto está más que claro, son parte de la dinámica del mercado. La convivencia entre el principio democrático y de mercado, pues lo podemos llamar de dos maneras. Primero, una tensión estructural o estructurante de la sociedad. Siempre va a haber pues esa dinámica entre qué es más eficiente, el sector de lo público, el sector de lo privado, o qué pudiésemos nosotros ubicar para poder hacer un servicio más eficiente. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos, ¿no? Que es una vieja discusión que se viene dando no solamente en Venezuela, sino que se viene dando con respecto al tema de los servicios, que es mucho más eficiente si la gestión de los servicios públicos desde el sector estatal o desde el sector privado. Hay quienes, por supuesto, se inclinan a que es mucho más eficiente la administración desde lo privado. Sin embargo, tenemos experiencias muy exitosas, Rusia, por ejemplo, China, en donde hay una política que administra servicios desde lo público, ¿no? Servicios públicos desde lo público, y no por ello deja de ser eficiente. Mi postura, por supuesto, al menos es salir un poco de ese terreno, ¿no? Y hablar un poco y hablar más no de si lo administra lo público o lo privado, sino bajo qué lógica lo administra. Tú lo puedes administrar desde lo público, ¿no? O puedes hacer una política pública desde lo público, y no necesariamente tiene que ser ineficiente. ¿Cómo tú lo haces eficiente? Bueno, partiendo de una lógica distinta, una lógica empresarial, una lógica en donde hay que maximizar, por ejemplo, la ganancia. Ahora, ¿cómo administras la ganancia y cuál es el margen de ganancia? Ahí está la diferencia. Ahí está justamente la diferencia. Y el otro tema, bueno, es las dinámicas de base del orden social de las sociedades contemporáneas, ¿no? Seguimos adelante. Mercado y democracia son también sistemas de satisfacción de necesidades de los individuos en el ámbito público de las sociedades contemporáneas, ¿no? Esto se entiende en la medida en que en ambos espacios el individuo busca satisfacer sus necesidades. ¿Cómo podemos conceptualizar lo que es una necesidad, ¿no? Que esto también es bien importante. De una manera general, como expresión de carencia, amenaza, déficit, las necesidades pueden ser satisfechas en el ámbito privado o en el ámbito público. Normalmente esto ocurre a través del fenómeno de lo que llamaremos la solidaridad cotidiana, o bien en el ámbito público a través de la dinámica de base de la sociedad, apelando al principio de mercado, al principio democrático o a una combinación entre ambos. Un poco lo que veníamos hablando del tema de los servicios. Las necesidades para ser satisfechas o para argumentar el derecho del individuo a que le sean satisfechas debe tener un mínimo de legitimidad social, sobre todo si se pretende que sean satisfechas en el ámbito de lo público. Y esto es bien importante también. De alguna forma nosotros tenemos que precisar dentro de la sociedad cuáles son los niveles de satisfacción y cuál es de alguna manera el grado que el ciudadano espera que sea satisfecha una necesidad. Seguimos adelante.
Un elemento bien importante es que nosotros tenemos que, dentro del tema de las demandas y las expectativas, tenemos que conceptualizar lo que es lo que es el escándalo social como un elemento originario de la política de intervención. ¿Qué es un escándalo social? ¿No? O si pudiésemos llamar escándalo social, también pudiésemos llamarlo de alguna manera surgimiento de un escándalo, también pudiésemos llamarlo cuando se hace visible un escándalo. Hay un ciclo de vida de un conflicto o un ciclo de vida de un escándalo. Lo primero es cuando está potencial, ¿no? Todos los problemas sociales están potenciales, están latentes, están en un proceso de latencia. Pero hay una emergencia, ¿no? Cuando el problema emerge, digamos que esta es una línea, en donde por debajo de esta línea están todos los problemas latentes. Pero hay problemas que emergen, están por encima de esa línea, ¿no? Cuando emergen, justamente son los problemas emergentes o las emergencias como tal. Luego de esto, digamos que se convierte en un problema en la medida de que eso genera expectativas y genera insatisfacción del cumplimiento de estas expectativas. Si esta situación no desciende en esa curva, ¿no? Digamos, pues imaginemos una campana de gas, ¿no? Una campana. Bueno, un conflicto puede ascender o puede sencillamente morir en el intento de ascenso. También depende cómo se procesa esto. Ahí también, cuando se transforma esa situación en un problema, puede generar una crisis, pero ninguna crisis se mantiene estática. No hay crisis que se mantenga estática. No hay crisis que se mantenga estática. Luego de esa crisis viene, por supuesto, una reducción del conflicto. Puede ser que haya un manejo inadecuado del conflicto, el conflicto incluso tienda a acrecentarse, lo que pudiésemos nosotros denominar como una especie de espiral del conflicto. Y ahí, obviamente, pues empieza a generarse situaciones distintas, bueno, que no van al caso en este momento, ¿no? Nosotros hemos establecido, al menos dentro de las distintas fases, hemos establecido, por ejemplo, lo que es el take-off, que es cuando un problema emerge, ¿no? Cuando despega. La atención de los líderes, cuando ya es una situación que no solamente lo podemos manejar como un problema, digamos que de medios, sino que hay un conjunto de líderes que asumen una vocería, cuando hay una presión de los stakeholders o lo que nosotros pudiésemos llamar como grupos de presión, igualmente empieza a generarse un activismo, ¿no? Unas actividades de calle, situaciones de tensión, obviamente captura la atención de los medios y luego entonces, por supuesto, pues generamos una crisis y hay toda una situación, bueno, que ya nosotros conocemos un poco cómo es esa dinámica. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, recientemente en Venezuela? Que es totalmente distinto. Quienes hacen que los problemas emerjan son los medios y hay una inversión de esos actores, ¿no? O sea, un problema es un problema que emergió a través de la visualización o la visibilización que le pudiese dar un conjunto de medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué pasa si una necesidad socialmente legitimada no es satisfecha ni en el ámbito público ni en el ámbito privado? Bueno, entramos en presencia de un escándalo social, ¿no? De un problema emergente o un problema que emergió, ¿no? Eso es un escándalo social, ¿no? ¿Qué concretamente es y qué no un escándalo social? Es una temática que se relaciona con vivencia de los individuos y que se considera socialmente inaceptable. No es una situación concreta, aun cuando se manifiesta en ella. Pues recuerden, ¿no? Una situación que emerge. Después que esa situación que emerge, bueno, ahí sí se puede convertir en un problema. ¿Qué tipo de escándalos sociales nosotros pudiésemos visualizar recientemente en nuestra historia? Bueno, primero la pobreza, ¿no? La pobreza empieza a ser un escándalo realmente a partir de los años 70, cuando hay una fuerte distinción de sectores sociales, ¿no? Pues ese es el problema de la pobreza, un escándalo social. Nosotros pudiésemos hablar que la mitad del siglo pasado hacia abajo, la pobreza no era un escándalo social. Igualmente pudiésemos mencionar el tema de la desigualdad. La desigualdad empieza a ser un problema cuando empieza de una forma a emerger de la mano, insisto, de los medios de comunicación. La desigualdad de género o la violencia de género. Cuando el problema de la violencia de género, la desigualdad de género, empieza a ser un problema, bueno, ya a partir de los años 70, 80, que empieza a ser un problema, pero
de ahí hacia atrás no era. Igualmente el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Empieza a ser un problema como tal ya a partir de la década de los 90. O por ejemplo el tema de la violencia infantil, la violencia contra el niño, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser realmente un problema? Bueno, justamente ya a partir de los años 90 y cuando tenemos por ejemplo el caso de Venezuela, lo que es la ley orgánica de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, empieza a ser un problema cuando empezamos a generar dinámicas legales que evitan una situación que se venía presentando, ¿no? El daño al medio ambiente, a partir de los años 70, 80 es cuando el medio ambiente empieza a preocupar. Esos son escándalos sociales que han emergido, insisto, producto justamente del desenvolvimiento de estos problemas en la historia. Los escándalos sociales para generar intervención social deben pasar por un proceso de legitimación. Una cosa es que un problema emerja y sea un problema, y otra cosa es que ese problema esté legitimado socialmente, ¿no? Son dos cosas distintas. Les pongo un ejemplo. A ver, en el ámbito, por ejemplo, del asunto de las energías limpias, ¿no? Las energías limpias, la reducción, por ejemplo, del uso del combustible fósil, ¿no? Y la utilización de biocombustibles, por ejemplo. Es un problema, ¿no? Es un escándalo social. Mas, sin embargo, no pasa por un proceso de legitimación social absoluto. Pues no hay una política como tal sostenida para poder atender este problema. ¿Qué significa un proceso de legitimación, ¿no? Legitimación se trata de un proceso de producción simbólica a nivel de los valores en la sociedad, mediante la cual se consensúa el deber de responder a las necesidades que encierra el escándalo. ¿Sí? Que esto creo que queda muy claro. Seguimos, todos los escándalos sociales son realidades construidas que pasan de ser ilegítimos a ser legítimos socialmente. El concepto de escándalo social ilegítimo significa que son realidades validadas como inaceptables solo por un pequeño grupo, pero que no son parte del sentido común de nuestra sociedad. ¿A través de qué procesos institucionales se legitiman los escándalos sociales? Bueno, ya venimos hablando, opinión pública, acción política, movilización social, acción de élite. Acción de élite nos hablamos, por supuesto, cuando hay un empoderamiento del problema por parte de un conjunto de líderes, ¿no? Cuando un escándalo social logra niveles importantes de legitimación. Bueno, fundamentalmente cuando ya digamos que cuando hay una acción, ya sea en el ámbito privado o el ámbito público, en respuesta a esta situación, a este escándalo. Ahora bien, hay un conjunto de paradigmas y concepción de la intervención social a partir de la oposición entre mercado y democracia y de la noción de escándalo social, ¿no? Primero, bueno, partimos de un principio de análisis. Una vez que se legitima un escándalo social y por lo tanto se produce una intervención social, esta última, o sea, la intervención social, se estructura desde una determinada conceptualización. Y esto también es muy importante, ¿no? Esta conceptualización proviene de las grandes corrientes de pensamiento social que pueden pensarse como 4 grandes paradigmas: la integración, la competitividad, la alienación y el conflicto. Ahora bien, ¿por qué hablamos de paradigmas? Bueno, porque son justamente maneras de ver y entender la realidad. Son marcos conceptuales que encierran preguntas y respuestas y que se oponen a otros paradigmas, entran en oposición a otros paradigmas. Lo que encierra que cada uno de estos paradigmas es una manera particular de entender el proceso social. Cuando uno de estos paradigmas es una visión descriptiva al mismo tiempo que normativa de la realidad, el énfasis normativo se observa al transformarse cada uno de estos paradigmas en propuesta de intervención social. Las categorías que hemos utilizado, que vamos a utilizar por cada paradigma al convertirse en intervención social, más propiamente a formar parte de un concepto de intervención social, son las siguientes, ¿no? Primero, la visión de los destinatarios. ¿Qué tipo de destinatario es? Segundo, la visión de los procesos necesarios para la intervención. Tercero, el tipo de necesidad a satisfacer y la visión de los agentes necesarios para protagonizar la intervención. Empezamos por el primero, destinatario. Hay al menos 2 tipos de destinatarios: deficitarios y portadores. O sea, los deficitarios son los definidos a partir de las carencias, o sea, no poseen, ¿no? Y los portadores definidos a partir de sus potencialidades, o sea, si poseen o tienen potencialmente capacidad de poseer. Deficitarios, por ejemplo, los pobres,
personas que están al margen de realidades, personas desviadas, excluidas, ¿no? Portadores, sectores populares, cultura popular, resilientes, habilitados. Fíjense qué importante esta diferencia. Una cosa es hablar, por ejemplo, de pobres y otra cosa es hablar de sectores populares. Una cosa es que hablar de marginales, por ejemplo, y otra cosa podemos hablar de personas resilientes o con capacidad de cambiar su realidad. Son conceptualmente dos visiones totalmente distintas y que no necesariamente entran en contradicción cuando nosotros diseñamos una política social. Igualmente, hay procesos privilegiados, acción individual o acción colectiva, ¿no? O sea, acción individual es resultado para el individuo que no necesariamente está vinculado al resultado de un grupo. Vuelvo, insisto, por ejemplo, acciones individuales es cuando nosotros atendemos, por ejemplo, una familia que está en pobreza, una familia. Y acción colectiva es atendemos a todas las familias en pobreza, ¿no? Por resultados para el individuo vinculados a resultados de grupo. O sea, cuando atendemos la realidad del individuo, estamos atendiendo la realidad de un grupo, ¿no? En cambio, en acciones individuales, cuando atendemos al individuo, esta acción no está necesariamente vinculada al resultado del grupo. Hay dos tipos, al menos necesidades, cómo podemos enfocar estas necesidades, objetivas o subjetivas. Las objetivas son aquellas cuya existencia es independiente de la conciencia del individuo, ¿no? Las subjetivas es aquella cuya existencia depende de la conciencia del individuo. Por ejemplo, necesidades objetivables, competencia, saber formal, habilidades, cogniciones y conducta. Necesidades subjetivas, toma de conciencia, autoestima, confianza, credibilidad. Ahora bien, hay un conjunto de agentes privilegiados. O está el ámbito del Estado o está el ámbito de la sociedad civil. O sea, el sector público no estatal. Se puede establecer que cada paradigma es un discurso sobre la sociedad y que al mismo tiempo cada uno de ellos produce una concepción de intervención. Entonces, tenemos un conjunto de paradigmas: integrador, competitivo, alienación y conflicto, ¿no? Y hay un concepto de intervención integradora política. Vemos que la intervención es una intervención integradora. Cuando es competitivo, una intervención genera competitividad. Cuando es alienación, militantista, ¿no? Cuando hablamos de militantista, fundamentalmente es una orientación más hacia un interés de orden de político o de concepción política. Y a nivel de conflicto, bueno, por supuesto, de movilización. Si hay un paradigma de conflicto, lo que tú vas a intervenir para generar justamente movilización frente a ese conflicto. Ahora viene el paradigma y la concepción integradora. Hay una visión deficitaria, ¿no? Una acción individual, necesidades objetivables, y el agente privilegiado es justamente el Estado. Cuando hablamos del paradigma y la concepción competitiva, la visión es portadora, tienes capacidades para competir, acción individual, necesidades objetivables y agente privilegiado, ojo, privilegiado, no único, es justamente la sociedad civil. Y el paradigma el paradigma de la alienación y la concepción militantista, una visión deficitaria, una acción colectiva, las necesidades subjetivas y la gente privilegiada, justamente el Estado. Y el paradigma del conflicto y la acción movilizadora, una visión portadora, una acción colectiva, necesidades subjetivas y el agente privilegiado, justamente la sociedad civil. Cada concepción de intervención ha modelado su discurso en torno a ciertas instituciones o modelos de sociedad: la escuela, la empresa, el partido político, un sindicato, ¿no? Cuando hablamos de movilización, tienes la figura del sindicato. Cuando hablamos de alienación, hablamos de partido, ¿no? Cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de empresas, ¿no? Ojo, digo pues, son instituciones modelos, ¿no? No necesariamente es la única institución. Y cuando hablamos, por ejemplo, de integración, por supuesto la educación y la escuela, ¿no? Dentro de las posibilidades para desarrollar los ensayos finales, está por supuesto que nosotros ubicásemos un análisis de una política social desde esta visión, ¿no? Que nosotros pudiésemos precisar, por ejemplo, el paradigma integrador, el tema educativo. Bueno, entonces podemos buscar entonces cómo empezamos a precisar qué tipo de necesidades son, cuáles son los puestos privilegiados, si el sujeto es portador o es deficitario, ¿no? Forma parte, insisto, de un esquema de análisis que bien pudiésemos utilizar para el ensayo final, ¿no?
Igualmente, seguimos acá. Poco la idea de tener estas herramientas es que nos permite, insisto, poder analizar una política social y poder también diseñar una política social desde una lógica esquemática, de una lógica que tenga un conjunto de criterios que nos puede servir para poder, de alguna manera, o analizar frente a qué tipo de política social estamos o a diseñar una política social. Cuando nosotros tenemos claridad de estos elementos, obviamente nos permite definir bien hacia dónde nosotros vamos a orientar nuestra política social. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de políticas integradoras, ¿no? Donde queremos hacer una intervención en la escuela para fortalecer las capacidades del niño de el tema alimenticio, por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Bueno, nosotros tenemos que partir de las dos lógicas. Bueno, bajo esta lógica nosotros pudiésemos decir, podemos diseñar una política social integradora donde el sujeto es deficitario. Frente al sujeto deficitario podemos hacer entonces un subsidio directo a la demanda de alimentos. Por ejemplo, o pudiésemos hacer un subsidio directo a la oferta del alimento a través de un bono que se le entrega al padre o a la madre o a la familia. Todo va a depender, insisto, del tipo de lógica que nosotros establezcamos. Vamos a compartir luego una última parte de esta presentación en donde vamos justamente a partir de estos elementos, insisto, que nos va a poder ayudar o a formular una política social o a analizar una política social. Bueno, quedo atento a sus comentarios.